Listo, chicos. Aquí está el tema. Como tal, la tabla periódica. Hay dos gráficos, dos imágenes que me acompañan en, en la carátula que necesito. Esas dos gráficas o esas dos imágenes representan la tabla periódica, pero hay algo muy particular en esas dos imágenes. Shani, 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 Dígame, profe. cuénteme, Shani, observe la imagen del lado derecho. Observe la imagen del lado derecho. ¿Qué es lo que usted más eh, le parece extraño en esa tabla periódica? Que tenga diferentes colores. ¿Ya? ¿Y a qué cree usted que se deben esos diferentes colores que tiene la tabla periódica? Parece un arco iris, mirándolo así, a ciegas, a secas. ¿Por qué cree usted que tiene diferentes colores? Porque pertenecen a, no sé, a diferentes cosas, yo no sé. Va por ahí la idea. Señor Ranchoso, buenos días. Bueno, buenos días. Cuénteme, señor Ranchoso, ¿por qué cree usted que la tabla periódica que tengo del lado derecho parece un arco iris? Bueno, ambas parecen arco iris. ¿Por qué cree usted? Porque se lo diferencian así, ¿Se diferencian y de los colores. de los colores? No me parece que sea la respuesta. David Mora. ¿Y esa tiene 6, profe? No. David Mora. A ver, perfecto. Hable un poco más alto, David, que no lo escucho. Ahí se me escucha bien. Sí, se escucha. Un poco más alto. Ahí ya. Ya ahí. Ok. A ver, yo diría que porque se representa con diferentes colores porque tienen otro tipo de elementos. No, digo, no sé. Más o menos, más o menos. ¿Alguien que tenga una respuesta adicional que quiera comentar? Porque me dan diferentes respuestas, profe. No. Porque da, no sé, Teacher, es porque están agrupados en diferentes, o sea, porque están determinados en diferentes grupos, los sí, colores. sí, no. Sí, no, chicos. A ver, chicos. Bueno, Ya, Arlene, hable, por favor. buenos días, profe. Yo pensé que se diferenciaban porque no sé si se dan cuenta, o tal vez yo estoy mal y estoy contando mal, pero en una de ellas hay como que más elementos y por eso hay aún más colores. No sé si me estoy dando a entender. O son las Sí, mismas, tienen los mismos elementos los dos, ¿mandé? no, no, sí, tiene razón. Ambas tablas, ambas imágenes tienen la misma distribución. Si ustedes se dan cuenta, del lado derecho de cada imagen parece una escalera. Si ustedes logran observar así, parece una escalera, porque divide el color verde y naranja del lado izquierdo y del lado derecho divide el color morado con rosa. No sé si ustedes alcanzan a ver, chicos. Díganme sí o no. Que parece Sí, una escalera, Sí. parece una escalera. Ya, ahora les voy a explicar por qué están distribuidos, ya, por qué están distribuidos así, porque todos los elementos de la tabla periódica no son iguales, no tienen la misma composición. Por ejemplo, tenemos elementos que son sólidos, como el oro. Tenemos elementos que son líquidos, como el mercurio. Tenemos elementos que son gaseosos, como los gases nobles, el neón, el argón, el helio, el hidrógeno, el oxígeno, entre otros. Cada compuesto tiene, o cada elemento dentro de la tabla periódica tiene una composición diferente, tiene una estructura diferente. Electrónicamente es diferente y físicamente es diferente. Por eso los colores, el arco iris completo que tenemos ahí, refleja la unión, o sea, la agrupación de elementos que tengan características similares. Y esa va a ser su investigación, esa va a ser su exposición dentro de 2 semanas. A ver, chicos, la exposición es a la semana 11, estamos en la semana 9. Quiere decir que ¿cuántas semanas tienen para la exposición? Dos. 2. 2, muy bien, chicos.
Tienen 2 semanas. Profe, entonces quiere decir que en esta no es en la próxima. En esta ni en la siguiente, En la 2 siguiente. semanas. Es en la otra, la tercera. Si yo les pongo semanas, hoy estamos 28, el 4, el 11 de agosto. Así, el 11 de agosto ya. Para que estén al tanto, 11 de agosto. 15 días hay a partir de hoy. Después que les doy los temas más luego, obviamente. Bueno, continúo. Ahora sí, me van a ayudar con la lectura para que comenzamos a entender esto. Melanie. Buenos días. Ya, buenos días, Melanie. Por favor, lea hasta aquí. Ya, dice, permite establecer relaciones entre los diferentes elementos, sus propiedades y su comportamiento químico. En 1869, el ruso Dmitri Mendeleev y en 1870, el alemán Lothar Mayer, de manera independiente, presentaron su tabla periódica con 63 elementos. Gracias, Melanie. Mendeleev y Mayer, en 2 años diferentes, estructuraron la primera tabla periódica conocida y de la cual se reestructuró a la que conocemos a la actualidad. ¿Cuántos elementos contaba esa tabla periódica? 63 elementos conocidos, 63 elementos conocidos por su masa atómica, físicamente, y distribuidos como, de manera de que todos los elementos que coincidan en sus características estén juntos. Por ejemplo, en la primera columna tenemos hidrógeno, litio, sodio, potasio, cobre, rubidio, plata, cesio y oro. En la segunda, berilio, magnesio, calcio, zinc, estroncio, cadmio, bario y mercurio. En la tercera tengo el boro, aluminio, itrio, indio, lantanio y titanio. Y de ahí en adelante continuamos, me voy a demorar mucho leyendo cada uno. Bueno, tenemos 8 distribuciones, si ustedes se dan cuenta, cada columna tiene un número en romano y cada una de ellas está distribuido como quien dice, en cada columna es un grupo. En la columna del número romano 1 está el primer grupo y así sucesivamente hasta llegar a la 8. En la 8 hay 3 columnas, son 9 elementos. Si ustedes se dan cuenta, debajo de cada símbolo, de cada elemento químico, hay un número. Ese número es la masa atómica, que nunca ha variado. La masa atómica desde la primera tabla periódica siempre ha sido la misma de los mismos elementos y nunca ha variado su masa. Los elementos nunca han variado la masa, por eso siempre han tenido la misma masa atómica. Emilia, ayúdeme leyendo la segunda parte, por favor. Que es donde dice la tabla periódica. Ajá. Todo. Sí, todo. La tabla periódica de ese tiempo presentaba estas características. Los elementos aparecían ordenados en filas horizontales en las que su masa atómica aumentaba de izquierda a derecha. Los elementos de una misma columna vertical tenían propiedades semejantes. Sin embargo, para agruparlos fue necesario invertir el orden de masas atómicas de algunos elementos, cambiar el valor entonces conocido de la masa atómica de ciertos elementos, dejar huecos para elementos cuyas características se predecían, pero que aún no habían sido descubiertos. Gracias, Emilia. Tal y como lo dice las 2 características primordiales de esta tabla, sí se dice que se ordena de izquierda a derecha según el peso o la masa atómica de cada uno. Y ustedes se van dando cuenta de que en la primera fila horizontalmente solo está el hidrógeno porque no hay más elementos de peso 2, 3, 4, 5. Hay pesos a partir del 6, que es el litio, que llega casi a 7 para ser exacto. Luego 9, 10, 12, 14, 16, 19. De menor a mayor. Exacto. De menor a mayor, de cómo va aumentando la masa atómica. En la segunda fila va 23, 24, 27, 28, 31, 32 y 35. Para llegar a la tercera fila, 39, 40. Deja un espacio porque habían ciertos elementos que todavía no se habían descubierto y que había que descubrirlos. Estaba la tentativa de que se descubrieran, y los espacios en blanco que ustedes ven aquí son de elementos que posteriormente en el tiempo fueron descubiertos y fueron encajados ahí en esos espacios para complementar esa tabla periódica. De izquierda a derecha se unen las filas por el aumento de la masa atómica, de manera
en columna o vertical se unen porque los elementos comparten ciertas características. Esa fue la distribución en la primera tabla atómica de Mendeleev y Meyer. Ahora sí vamos a las primeras clasificaciones de los elementos. Arlene, por favor, ayúdeme con la lectura. Ya, ahí me ves usted. Déjeme hacer la pantalla más grande. Ya dice, primeras clasificaciones de los elementos. Observamos algunos de los intentos de clasificación que, por su originalidad o por su éxito, merecen un especial reconocimiento. Lavoisier, entre 1743 y 1794, clasificó a los elementos en metales y no metales. Berzelius, entre 1779 y 1848, creó la simbología química. La actual tabla periódica se la debemos a Dmitri Mendeleev y es el mayor de los aportes en la clasificación y ubicación de los elementos químicos. Posteriormente, Sabora, entre 1912 y 1999, ordenó los elementos lantánidos junto a los transuránicos. Gracias, Arlene. A ver, chicos, de manera simple, dos científicos, Lavoisier y Berzelius, el primero clasificó de manera general lo que se denominan metales y no metales. Voy a regresar la diapositiva a la anterior y quiero que ustedes vean y observen cuáles son los elementos denominados metales y no metales. Ustedes me van a ir diciendo. A ver, chicos, litio, ¿metal o no metal? Según lo que ustedes consideren. Chicos, arriesguense. Bueno, me arriesgo, yo creo que no es metal. No es metal. ¿Alguien que acompañe a Arlene? Yo creo que es metal. Bien, respuesta correcta es metal. Chicos, no tengan miedo de equivocarse, ¿sí? Por favor, no tengan miedo de equivocarse. Para eso estamos, equivocando. De los errores se aprenden. Exactamente. Voy con el segundo, berilio. Metal o no metal, así que equivóquense lo más que puedan. Porque esa es la... Metal. ¿Alguien que piense que es un no metal? Yo. Es un metal. Es un metal. A ver, chicos, de la primera fila, los únicos no metales son el carbono, el nitrógeno, el oxígeno y el flúor. Ah, y el boro. Los únicos metales son el litio y el berilio. En la siguiente fila, el silicio, el fósforo, el azufre, ya les voy a marcar porque yo estoy hablando y no voy a mostrar, pinchando los símbolos. A ver, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno y flúor, estos 5 son no metales. Bajo, silicio, fósforo, azufre y cloro son no metales. Sigo bajando. En esta fila no hay, esta fila es solo de metales: potasio, calcio, titanio, vanadio, cromo, manganeso, hierro, cobalto y níquel, todos ellos son metales. En la siguiente fila, arsenio, selenio y bromo son no metales, cobre y zinc son metales. No metales, metales. En la siguiente fila, no tengo, son todos metales. En la siguiente, plata, cadmio, indio, estaño, antimonio, teluro y yodo. Antimonio, teluro y yodo son no metales. Y no hay más. El resto, todos son metales. Rubidio, estroncio, itrio, circonio, niobo, molibdeno, rutenio, rodio, paladio. Platino, iridio, osmio, wolframio, tantalio, lantano, bario, cesio, oro, mercurio, titanio, plomo, bismuto, torio y uranio. Esos son los nombres completos de todos los elementos en la primera tabla de Mendeleev. Obviamente la nueva tabla yo no les voy a decir todos los elementos porque ya ahí están los nombres. A ver, chicos, hasta ahí hemos diferenciado cuáles son los metales y los no metales. Aquí también tengo una nueva tabla en donde está diferenciada según dos modelos de clasificación. La tabla periódica de Dmitri Mendeleev aportó mucho a la clasificación de los elementos químicos, pero dense en cuenta que Mendeleev, en la anterior diapositiva decíamos que en el año 1869 Mendeleev clasificó los elementos químicos y no pasaron más de 50 años, casi 50 años, para que Seaborg lograra ordenar y encontrar nuevos elementos químicos. ¿A qué me denomino yo los nuevos elementos químicos? Lantánidos y transuránicos. Si ustedes se han dado cuenta, en la tabla periódica
hay dos filas de elementos, que se separan de la tabla. No sé si ustedes han visto, chicos. Sí, las que tienen unas rayitas y los apuntan. Y en los lugares donde hay dos cuadros libres, ahí hay los números de los elementos de este número de acá hasta el de acá. No me Ajá, acuerdo sí. cuál es el. Son 15 elementos. Son los que estoy marcando yo en esta tabla dinámica. Los de arriba son los lantánidos y los de abajo son los actínidos o los transuránicos. Son elementos que se separan de la tabla periódica, pero que están dentro, ocupan su espacio aquí. Son los elementos que van desde el número 57 hasta el 71 y desde el 89 hasta el 103. Así de sencillo. Son dos elementos diferentes que fueron descubiertos. Pero ¿por qué se encuentran separados, teacher? O sea, en sí están unidos, pero se encuentran como que más aislados, como que se... Ya, ¿por qué se denota que están aislados? Porque son elementos que todavía sus composiciones físicas se desconocen. O sea, estamos hablando de elementos que fueron descubiertos, pero que todavía no se conocen. No fueron estudiados por completo como los otros. Exactamente. El resto de compuestos que se han tratado o se ha buscado de que se conozca su composición, su forma, tengamos imágenes de ellos, son la mayoría de los que están en la parte de arriba. Pero estos dos últimos, los lantánidos y los actínidos, todavía se desconoce ciertos. Además de que muchos de ellos poseen nombres algo complicados. Por ejemplo, está el prometio, el protactinio, el plutonio, el berkelio, que son elementos que todavía no están descubiertos en su totalidad. Listo. En la tabla de abajo o en la imagen de abajo presento tres formas diferentes de cómo clasificaron a los elementos: las triadas de Dobereiner, las octavas de Newland y el tornillo telúrico de Chancourtois. Ahora, el tornillo telúrico de Chancourtois no es más que una especie de vórtice, podríamos decirlo, en el cual los elementos van aumentando según su peso. Así, de esta manera, va teniendo un aumento exponencial de la masa atómica por la cual están estructurados. Ahora, las triadas de Dobereiner y las octavas de Newland se las voy a explicar ahorita. Natalie, Santana. Buenos días. Lea la parte de arriba, por favor. Buenos días. Buenos días. ¿Cuál es lo primero? Esto de aquí. Observemos algunos de los intentos de clasificación. Observemos algunos de los intentos de clasificación que, por su originalidad o por su éxito, merecen un especial reconocimiento. La Poisson, 1743 a 1794. Natalie, esa no es la imagen que yo estoy proyectando. Dígame. Esa no es la imagen que yo estoy proyectando. Ah. Imagen. A ver, chicos, díganme que A ver si me sale. Ya, estaba en la anterior. Lea donde dice John Alexander Reina Neulas. Eso de ahí debe leer. No. Está al lado de la imagen blanca. Donde están esos elementos, al lado. No. Valeria. Frank. Teacher, ¿puedo leer yo? Ya mismo. Frank, por favor, lea la parte de arriba. Mande. Lea la parte de arriba. Parte de arriba. John Alexander Reina Lantz. Londres, 26 de noviembre de 1837. Middlesex.
21 de julio de 1898. Fue un químico analítico inglés que preparó en 1863 una tabla de los elementos ordenados según sus masas atómicas y que señala la ley de los octavos, la cual según cada 8 elementos tienen propiedades similares. Gracias, Frank. A ver, ahora sí podemos determinar qué es lo que hizo Neurons, por eso se llaman las octavas de Neurons, porque él distribuyó los elementos cada 8. O sea, que los primeros 7 forman un grupo, luego cuando llega al octavo comienza el segundo grupo, al 15 el segundo grupo, o sea, cada 7, antes de llegar al octavo elemento, o sea, cada 7 elementos era un grupo formado para él, cada 7 elementos. Por eso se denominan las octavas de Neurons, porque cada 7 elementos, o llegando al octavo elemento, se unían para formar grupos independientes. Ahora sí, Camila, lea por favor. Ya, Y emocionalmente ellos también. De Brierne descubrió tendencias en ciertas propiedades de grupos seleccionados de elementos. Por ejemplo, la masa atómica media de litio y potasio estaba cerca de la masa atómica de sodio. Un patrón similar se encontró con el calcio, estroncio y bario, con azufre, selenio y telurio, y también con cloro, bromo y yodo. Además, las densidades para algunas de estas tríadas siguieron un patrón similar. De Brierne intentó relacionar las propiedades químicas de dichos elementos y de sus compuestos con los pesos atómicos, observando una gran analogía entre ellos y una variación gradual del primero al último, dando a entender que los elementos de la tabla periódica tienen ciertas relaciones entre sí debido a la similitud entre sus propiedades y compuestos. Gracias. Listo, chicos. Dobereiner y sus tríadas. Las tríadas son la mezcla o la unión de 3 compuestos que para él tenían unas ciertas propiedades similares. Por ejemplo, la masa atómica media que tiene el litio, el potasio y el sodio, que son de la primera familia de los elementos, son similares. O sea, él unió litio, sodio y potasio de manera que estén en el mismo grupo. De esa misma manera, el calcio, el estroncio y el bario, que forman parte del segundo grupo de los metales, también tienen características similares. Asimismo, el azufre, el selenio y el teluro, que son elementos de no metales de la segunda familia. Cloro, bromo y yodo también son no metales de la primera. En la actualidad sí están clasificados. Quiere decir que lo que descubrió Dobereiner ayudó mucho o aportó mucho a que nosotros conozcamos familias, se denominan así familias a los grupos de elementos que están unidos pues, o que tienen las mismas características. Además de eso, las propiedades químicas y los pesos atómicos vio que conexaban o que tenían una conexión entre todos ellos y debían estar agrupados de esa manera. Chicos, pregunten, ¿tienen dudas? No se emitan las dudas. Listo, voy con la siguiente parte, lo que se denomina la disposición o la ley periódica. Grace, ayúdeme con la lectura. Grace. Ok, teacher. La disposición de los elementos en el sistema periódico actual no se produce al azar, sino que responde a la llamada ley periódica, que se enuncia así. Muchas propiedades físicas y químicas de los elementos varían con regularidad periódica cuando estos se sitúan por orden creciente de su número atómico. La tabla periódica actual consiste en un cuadro de doble entrada en el que los elementos están agrupados en 7 periodos o filas y 18 grupos o columnas. Hasta ahí, Grace. Hasta ahí. Sí, hasta ahí. Gracias, Grace. A ver, chicos. Simple y sencillo, la frase lo dice. Muchas propiedades químicas y físicas de los elementos varían según la regularidad periódica y todas crecen según su número atómico. La tabla periódica que conocemos actualmente, la que les he mostrado y la que han visto en gran parte de este día, no ha sido creada al azar. Ha sido creado de una manera consciente, según las investigaciones, según todo lo que se ha atravesado con el tiempo y que se ha aprendido
principalmente que algunos elementos comparten similitudes. Hablamos de que la tabla periódica, observen la tabla periódica, dice que tiene 7 filas. 7 filas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, si se dan cuenta, y tiene 18 columnas. Las filas representan a los periodos y las columnas representan los grupos. Por ejemplo, el periodo 1 tiene hidrógeno y a helio, el periodo 2 tiene litio, beridio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor y neón, y así sucesivamente las 7 filas, los 7 periodos. Los 18 grupos que forman las columnas es como están agrupados cada uno de los elementos químicos. ¿Sí? Y observando, los lantánidos nuevamente y los actínidos forman parte del grupo 3. Así, el grupo 3, siempre van a permanecer en el grupo 3. Vamos a seguir la siguiente parte. La siguiente parte demuestra y dice que en cada periodo, las características generales, en cada periodo aparecen los elementos para que al último, para que los que el último nivel de su confort coincide con el último periodo, situados por orden creciente del número atómico. Y aquí les presento una imagen que está en su libro y que nos va a ayudar a entender cómo son las configuraciones electrónicas y cómo están conexadas al periodo. Por ejemplo, en el periodo 3 tenemos los elementos sodio, silicio, sí, fósforo y argón. Y si ustedes se dan cuenta, el último número atómico o el último nivel de energía, ¿cuál es de todos? Chicos. El A. El 3. El 3. El 3. Si ustedes se dan cuenta, el último nivel o el número cuántico principal, que es el grande, recuerden que ese es el número principal. ¿Cuál es de todos? 3S1 en el sodio, 3P2 en el silicio, 3P3 en el fósforo y 3P6 en el argón. ¿Eso qué quiere decir? Que todos pertenecen al periodo 3, porque el final de su configuración electrónica lo acompaña. Es 3 y lo acompaña. Es una manera de siempre encontrar una relación. Toda la tabla periódica actual que se conoce tiene una relación sumamente estrecha en todo. Los periodos, las filas que representan los periodos, las columnas que representan los grupos, las configuraciones electrónicas, todo ha sido minuciosamente estudiado y analizado y agrupado de manera de que al momento que nosotros estudiamos la tabla periódica sepamos cada uno de esos indicios que llevaron a crear la tabla periódica actual. Y ahora, habiendo ya visto esto, voy a presentarles la siguiente parte. Los periodos 1 contienen 2 elementos, el periodo 2 y 3 contiene 8, el periodo 4 y 5 contienen 18 elementos, 6 y 7, 32 cada uno representan los lantánidos y actínidos. Y en cada grupo aparecen los elementos que representan el mismo número de electrones en el último nivel ocupado, o la capa de valencia. Así, por ejemplo, los elementos del grupo 15, o sea, la columna 15, darse cuenta que el nitrógeno tiene 2, quiere decir que está en la segunda fila o en el segundo periodo. El fósforo está en el 3, quiere decir que está en el tercer periodo. El arsénico está en el 4, cuarto periodo. El antimonio está en el quinto periodo. Y el bismuto 6, sexto periodo. Y lo vamos a comprobar, chicos. Tenemos nitrógeno en el periodo 2 y vamos nuevamente a revisar la tabla periódica si es verdad que está coincidiendo. Ahí. Nitrógeno, ¿en qué fila está? Por favor, chicos, me dicen. Chicos. Hey, hablen. En la fila 4. El color verde. Ya, en la segunda fila. La fila marca del lado izquierdo. Observen la fila, está del lado izquierdo. En la segunda fila, el 15. Exacto. Segunda fila del color verde. Exacto. Voy con el fósforo. Acá dice la fila 3. ¿Dónde tengo el fósforo? ¿En qué fila está? Miren del lado izquierdo. En la fila 3. Listo. El siguiente elemento, ¿cuál era? Arsénico. Lo voy a echar con mi mouse. ¿Y dónde está? Del lado izquierdo siempre. En la fila 4. La fila 3. 4, Carla. 4, antimonio. Ay. Antimonio. ¿En qué fila está?
5. Ya, y el último era bismuto, ¿en qué fila está? 6. Listo, chicos. 6. No hay manera, todo coordina. La tabla periódica, como la matemática, es casi exacta. Y hasta el momento no tenemos errores de decir no coincide, porque sí coinciden. Y ahora viene la parte más bonita y la parte más especial para ustedes. Ahora vamos a configurar los elementos ubicados en el cuarto periodo. Los elementos del cuarto periodo son potasio, calcio, escandio, titanio, vanadio, cromo, manganeso, hierro, cobalto, níquel, cobre, zinc, galio, germanio, arsénico, selenio, bromo y critón. ¿Creen que lo podamos hacer en media hora? Chicos. Configuración electrónica, teacher. Sí, solo configurarlos electrónicamente. No hacerle las gráficas de las celulares con las flechas. No, solo la configuración. Yo creo que sí. En 20 minutos, chicos. Vamos, chicos. Necesito opiniones de todos. Son 18 elementos. ¿Podemos en 20 minutos terminar los 18 elementos? Sí, profe, pero ¿usted cree que si además de que alcancemos el tiempo entendamos rápido? Esto sí es fácil. O sea, esto ya lo hicimos la clase pasada. Ya lo hicimos, ya, esto fue la tarea. Ya. Estaba viendo esta tarea. No, pero usted dice que no vamos a hacer las flechitas. No, eso no. Solo vamos a escribir las configuraciones como yo se las presenté, pues. Aquí. Con el 1 hacia 2, así. Exacto. Que vamos sumando. Sí, aquí. No con la flecha. No, es como la imagen que les presenté. Estoy en la diapositiva, chicos. La imagen que está aquí abajo, así, esas configuraciones. Solo eso vamos a hacer. 20 minutos, creo que podamos hacer 18 configuraciones. Si no, con gusto, pero nos va a poner el número atómico. Claro, yo les pongo el número atómico, chicos, claro. Eso no tiene ningún problema. O sea que solo ponemos los números ahí y que tenemos que sumarlo, pero no ponemos las flechas como la tarea, sino más. Exacto, sí. Podemos en 20 minutos, si no me bajo un periodo y nos vamos al periodo 3, que son 8 elementos. ¿Qué dicen? Vamos, chicos, que necesito que ustedes den las opiniones porque quiero que ustedes trabajen. Esta es actuación de clase, así que se las estoy buscando la manera de que no sea tan pesada y la terminemos ahorita mismo. No creo que lo hagamos en 20 minutos. Ya. ¿Bajamos un periodo? Sí, ¿por qué no? Ya, listo, vámonos al periodo 3 entonces. Van a trabajar el tercer periodo. Y voy a colocar, voy a hacer una captura de pantalla para colocar solo el periodo que necesitamos. Es el periodo 3, caramba. Comiencen, chicos, el sodio. El sodio tiene el peso de 23, comiencen. También les puse la gráfica, perdón, el diagrama de Moller para que no se pierdan cómo deben hacerlo. Voy a hacer más grande la diapositiva. Listo. Comienzan a trabajar sodio, magnesio, aluminio, silicio, fósforo, azufre, cloro y argón. Los pesos están abajo. O no, perdón. Arriba, los números de arriba. 11, 12, 13, 14 hasta el 18. ¿Cuál, profe? Es 11, 12, 13 hasta el 18. Sí. Ese es el número atómico. ¿Con ese trabajamos? Con ese trabajo. Porque si esta quiere decir número atómico. Sí. Profe, ¿con cuáles son los que tenemos que trabajar? Sí veo los números, pero no sé cuáles de todos son. Los que están aquí arriba, los que están en el número 3. Aquí. Esos 5 elementos. 8 son. Aquí, de aquí, los que siguen esta fila. ¿Sí vio la flecha que hice? Ya, desde ahí. Este y este. No le veo el puntero.
este y este. Ahora sí vio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 8 son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Dónde hay 11, Ángela? Llega sin. Sí sé que son los otros 6 de la parte de abajo del otro gráfico. Pero de acá, de los 5. Ángela, no sé dónde se está perdiendo. Ok, o sea, son los últimos 2 de abajo y los otros 6 del otro lado. Sí. De la parte de abajo. Sí. Ok. Y está muy fácil ese trabajo. Pero igual. Bueno, como está fácil, apenas terminen, me lo envían al WhatsApp. Y esa es la actuación que tienen de la clase del día de hoy. Profe, pero esto solo lo hacemos en el cuaderno guardador. Claro, con el Profe, borrador. ya mismo explica cómo tenemos que hacer la tarea. Porque yo ya la hice. Entonces quiero saber si tengo que arrancar ya las hojas o si ya le puedo mandar la tarea. Ya, por ahora terminen lo que estamos haciendo, ¿ya? Les pido que terminen porque está muy fácil está. Y ya me van a dar la razón de que está fácil. Ay, no. Profesor. Ah, eso le iba a decir. Gracias. ¿Qué pasó? Puedo decirle algo, pero ¿Qué no pasó? se vaya a enojar. Ahora, ¿qué pasó? Es que yo la otra clase le había dicho que no había entendido acerca de eso. Estaba diciéndole a alguien que me explique, pero nadie me ayudaba. Yo no subí un video explicando nuevamente todo. En YouTube. Si vieron que ustedes no revisan nada de lo que yo les envío. Lo subió al Pero Classroom. No, A ver. sí, profe, A sí ver. vimos la imagen. Primero hagan silencio todos. Sino que no se entiende nada. Primero hagan silencio todos. Yo expliqué en clase una cosa e hice un video después de haberles explicado clase resumiendo todos 2 temas de 2 semanas. De 2 semanas. Ahora, ahí viene el pero de mi parte. ¿Por qué? Porque tuvieron una semana entera para venir, para escribirme, para decirme que les ayudara o que les explicara nuevamente, detalladamente, parte por parte. ¿Verdad? Sí, yo sí, es que me da miedo que usted no. ¿Lo hicieron o no lo hicieron? No lo hicieron. Pensar que no le presté No lo atención. hicieron. No lo hicieron. No me van a venir a decir que lo hicieron y que yo los dejé en visto. Ya. Así que yo les envié videos, les puse los 2 links de la clase y el de luego el video personal que hice para ustedes especialmente, porque solo a ustedes les doy química, así que fue personal y especial para ustedes, en donde volví a explicar todo, parte por parte, y cómo estaba diseñado. Ya. Ahora, ¿qué puedo hacer ahorita yo? Teacher, ponga bien la imagen que no veo. Carla, para quienes no entendieron, a ver chicos, el número que está aquí arriba, sí lo ven, ¿verdad? Arriba del símbolo. Sí, ese es el número atómico. Ya, con ese No, número, sí. con ese número ustedes deben trabajar. ¿Cómo van a colocar? Así, según las flechas, van a ir de derecha a izquierda. Creo que eso les di y lo repetí varias veces, ¿verdad? ¿O no? Sí, que era como una tipo curva que ibas en Exacto. secuencia, de menor a mayor. ¿Y qué decía yo? ¿Qué números debo contar, Carla, yo para que me dé el número que le estoy diciendo que está arriba del símbolo del sodio? El 11. ¿Qué números debo contar yo? El numerito de la parte de arriba. El numerito de la parte de arriba, exacto. O el exponente, ya. Llamémonos como en matemática, el exponente, ya.
para por si acaso no me entienden, el numerito que está aquí, este chiquitito que está aquí, ese, debo contarlo hasta llegar al número 11. En este caso, para el primer elemento sodio voy a escribir 1S2, ¿verdad? Ese es el primero. ¿Sí o no? Sí. ¿El siguiente cuál es? 2S2. Ya, ahora contemos Y los 2PC. exponentes. Contemos primero, vamos contando, no se adelanten, vamos contando. 2 y 2, 4. 4. Entonces, voy al siguiente. ¿Cuál es el siguiente que decías, Carla? 6, o sea que 2P6. son 10. 2P6. Más el 6, 4 más 6, ¿cuánto es? 10. Ya. ¿Cuánto me falta para llegar al 11? 1. 1. Entonces, ¿cuál es el siguiente que voy a escribir y qué exponente le voy a poner? 3S1. 3S1. Así, sencillo, así termina. Y ustedes van a contar los exponentes. 2 más 2, 4. más 6, 10. y más el 1 que conté al final. 11. Y eso es todo. Ah, ya. No es difícil. Es cuestión Oiga, de... profe, Dígame. disculpe, en el número, por ejemplo, pongo ejemplo al aluminio, que tiene un número de 3. Entonces, como fue al 3P6, yo le puse 3P1 nomás. Y claro, pues. 3P1. Profe, ya terminé. Listo, muy bien. Profe, otra cosa. Era así que subí y bajaba, digamos, era 1S2, 2S2, 2P6 y ahí bajaba, ¿verdad? 3S1, 3S2. Para ir sumando. Ajá. Ajá. 1S2, 2S2, 2P6 y ahí otra vez sube. 3P6 y ahí va bajando, ¿verdad? Ok, ya lo hice. Ahí está. Si ustedes se dieron cuenta ahorita, quien ha hecho, como dice Miriam, Sí, ya lo entendí, teacher. va aumentando, porque son de la misma fila, son del mismo periodo, tienen que ir aumentando. Está muy sencillo porque son de la misma fila y tienen la misma combinación. Y no van a llegar a más de 3P, hasta ahí. O sea, van a colocar 5, por así decirlo. ¿Quién más ha terminado? Porque quiero terminar este tema. Ya Camila ya envió. Emilia también. Melanie también. ¿Quién más, chicos? ¿Quién más? Porque todavía me falta un tema más. Quiero terminar, explicar los temas de exposiciones, explicar la tarea e irnos felices a la casa. Ángela ya terminó. Chicos, les recomiendo a quienes no me entendieron que practiquen un poco más. Practiquen. Cojan cualquier elemento de la tabla periódica y practiquen. La matemática, perdón, la química no es como la química es como la matemática. Practicando se aprende. Así que les recomiendo que practiquen hasta que configuren. Oiga, profe. Dígame. La química es como la matemática. Claro. Entonces, con razón que a muchos no les gusta. Por eso a mí me gusta, porque me gusta la matemática. Así que Oiga, profe, ¿y lo de los grupos? Ya mismo, qué desesperancia con ustedes. Estoy diciendo que ya mismo que termino de terminar mi clase y todavía están. ¿Quién más? ¿Quiénes más faltan? Oye, tuve solo 25 personas conectadas. Espero la tarea. El mío ya se está mandando. Ya listo, gracias, Anaí. A ver, chicos. Ahora sí. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Ahora sí vamos a ver estructura electrónica. Me voy a pedir a Daniel Troya. Lea la primera parte. Ahí estaba haciendo. A ver, estructura electrónica. Al comparar la configuración electrónica de los elementos con su situación en la tabla periódica, observamos que 1. Todos los electrones de un mismo periodo tienen el mismo número de niveles electrónicos completos o no. Este número coincide con el número del periodo tabla. 2. Los elementos de un mismo grupo presentan la misma estructura electrónica en su nivel más extremo o capa de valencia. Gracias, Daniel. A ver, lo que acaban de hacer ustedes es una comprobación completa de lo que es la estructura electrónica. En el primer punto dice que todos los elementos de un mismo periodo, o sea, los de fila, la fila 3 o el periodo 3 que ustedes acaban de configurar,
¿qué dice? Tienen el mismo número de niveles electrónicos. Niveles es el número grande o el número cuántico principal. Y si ustedes se dan cuenta, el sodio, el magnesio, el aluminio, el silicio, el fósforo, el azufre, el cloro y el argón, todos llegan hasta qué número, hasta qué nivel electrónico. Chicos, lo que 3P6. 3P6 o 3, hasta el 3, todos llegan hasta el 3, ¿verdad? Tienen como número grande el 3, ¿sí o no? Sí, profe, sí llega. Sí. Todos llegan hasta el 3, quiere decir que todos pertenecen al mismo periodo que es el 3. Y coincide con el número de la tabla. Todos están en la tercera fila. Es sencillo, no es una coincidencia, es una unión que tiene. La siguiente parte dice que los elementos de un mismo grupo presentan la misma estructura electrónica. Hablando de grupos, es diferente. Por ejemplo, estos son los grupos. ¿Ya? La externa o el final de cada uno siempre termina, si ustedes se dan cuenta, termina en P3, 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 P3 y P3. ¿Sí se dan cuenta? ¿Ah? ¿Sí se dieron cuenta que todos terminan en P3? Los del mismo grupo, o sea, los de la misma columna, todos van a terminar en lo mismo, pero con un número, con un nivel diferente, o un número cuántico principal. Los de el mismo periodo, el de la misma fila, siempre van a tener el mismo nivel energético. Si estamos en el quinto periodo, todos van a terminar en 5, su quinto nivel. Si estamos en la columna 13, todos van a tener un número igual o una configuración igual al final, así de sencillo. Vamos con la siguiente parte, esta la voy a leer yo. Los elementos representativos de las columnas 1 y 2, hidrógeno y helio, son de tipo S porque están en la primera. Los elementos representativos de las columnas 13 y 18, tienen orbitales de tipo P. ¿Ya? P es 3, tienen 3 orbitales, recuerden. S tiene un orbital, P tiene 3 orbitales. Los metales de transición son los de color azul. Todos estos de aquí que están desde la columna 3 hasta la 12, ¿qué son? Son orbitales de tipo D, o sea 5. Son de 5. Los orbitales tienen 5 formas. Y de ahí los metales de transición interna son aquellos que tienen orbitales de tipo F o 7. Las propiedades químicas de un elemento dependen de sus electrones de valencia. Por ello, los elementos del mismo grupo tienen las mismas propiedades semejantes, se han unido semejantemente. Hasta ahí, chicos. Voy a poner otra vez la tabla dinámica que tenemos aquí, porque ahora sí voy a ocuparme de los temas de exposición. Señor Masón, Kenny. Buenas, licenciado. Kenny, le voy a pedir un favor bien grande. Ok. El señor Nahua, no por disposiciones, por problemas con la computadora y con el internet y con el acceso a las clases, no puede disponer de ser líder del grupo, por lo cual